El ejemplo 3.14 hace referencia a lo que es caída de presión, cálculo de caída de presión y flujo de gases en un lecho empacado. Y nos dice, a través de un lecho empacado de esferas que tiene un diámetro de 12,7 milímetros, fluye aire a 311 Kelvin. La fracción de vacío epsilon del lecho es 0,38. Y el lecho tiene un diámetro de 0,61 metros y una altura de 2,44 metros. El aire penetra en el lecho a 1,10 atmósferas absolutas a una velocidad de 0,358 kilogramos por segundo. Calcule la caída de presión del aire en el lecho empacado. El peso molecular promedio del aire es 28,97. Entonces, vamos al apéndice A3, buscamos las características del aire a 311 Kelvin, donde nos dice que la viscosidad es 1,90 por 10 a la menos 5 pascal por segundo. Cuando hacemos el corte transversal del lecho, nos encontramos que el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Entonces, reemplazamos ahí cuánto es el diámetro del lecho, que nos dice que es de 0,61 metros. Entonces, el área transversal del lecho es 0,2922 metros cuadrados. Por lo tanto, podemos calcular el G', que va dentro, digamos, del Reynolds, que sería la velocidad, digamos, la velocidad dividida esta área, ¿sí? Que la velocidad es 0,358 y el área es 0,2922, ¿sí? Entonces ese sería el flujo por unidad de área. Entonces, el diámetro de partícula es el diámetro de partícula de las esferas, acá está, 12,7 milímetros, que pasado a metros es 0,0127 metros, y la altura del lecho, el delta L, es 2,44 metros. La presión de entrada es de 1,1, bueno, acá lo que se hace es convertir las atmósferas a pascales. 1,1 atmósfera por la conversión en pascales, que es 1,01 por 10 a la 5. Entonces, la presión 1 es 1,115 por 10 a la 5 pascales. Entonces, calculamos el número de Reynolds, colocamos ahí el diámetro de partícula, que es dato, el flujo másico por unidad de área, y eso lo dividimos por la fracción de sólidos, que la fracción de sólidos es 1 menos la fracción de huecos, y la fracción de huecos, decía la fracción vacía es 0,38, y la viscosidad que la habíamos sacado de tabla es 1,9 por 10 a la 5. Esto, hagan el análisis dimensional, ustedes lo tienen que hacer en la carpeta, y se fijan que se van a simplificar todas las dimensiones, todas las unidades, ¿sí? Esto es muy interesante y muy importante que ustedes se acostumbren a hacer la simplificación de las unidades, porque de esta manera nos estamos dando cuenta de que no nos estamos metiendo la pata, ¿sí? Que no nos sobra ninguna unidad por ahí. Porque, por ejemplo, si yo no utilizase ese justamente cuestión de cambio de unidades y todo eso, capaz que el diámetro de partículas, en vez de ponerlo como 0,0127, lo pongo como 12,7 milímetros. Entonces el número de Reynolds me va a dar en otras dimensiones, ¿sí? Por eso va a tener unidades el número de Reynolds. Entonces, porque no se va a simplificar este milímetro con algún metro que ande por ahí abajo. Eso es muy, muy importante de hacer. Entonces, dice que, bueno, que obviamente que para utilizar la ecuación 3.121, que es la ecuación de Blake, no, es la ecuación, sí, de Blake-Coseni, que es esta. En realidad parece que utiliza la de Berg-Plummer.
a ver, vamos a ver cuál es la ecuación que utiliza, la de Bert-Plummer. No, utiliza una más general y adimensional, que es esta, que es la 3.121. Yo no la he copiado ahí en la teoría, pero ustedes tendrían que fijarse cuál es esta justamente. En donde utiliza, o sea, sería exactamente igual que la anterior. Bueno, acá hay una ecuación general en la que se suman todas estas expresiones, la de Blake-Kosen y la de Bert-Plummer, y como se suman todas estas ecuaciones, aparece una ecuación de dos términos, que es la 3.120, que no, yo no la puse acá, ya la voy a poner, se las voy a dejar puestas cuando les envíe el PowerPoint. Y bueno, y a esa ecuación lo que hace es trabajarla hasta llegar a tener una ecuación adimensional, que es, bueno, la 3.121. Entonces, bueno, ahí directamente reemplazamos. Acá, bueno, está relacionado el delta P por la densidad, dividido esto que es el flujo másico por unidad de área. Esto es el diámetro de partícula. Acá abajo está el delta L. Esto que está al cubo es la fracción vacía. Acá está unos menos la fracción vacía también, o sea, la fracción de sólidos, igual a 150 sobre el número de Reynolds más 1,75. En donde obviamente acá lo que no tenemos es la caída de presión, que bueno, al trabajar con esta ecuación y de esa manera es mucho más sencillo. Si nosotros hemos respetado a rajatabla las unidades para reemplazar acá, directamente lo que podemos hacer es a ojos ciegos pasar todos estos factores dividiendo, multiplicando de acuerdo a lo que corresponde y despejar delta P, y sabemos que este delta P va a estar expresado en pascales. Pero bueno, si ustedes lo quieren hacer de la manera tradicional, como yo la haría, bueno, eso es completamente válido también, y bueno, y ustedes pueden despejar perfectamente el delta P. Acá lo que yo no había dicho en un principio es que acá se había considerado, para utilizar, digamos, esta ecuación, lo que se hace es utilizar un promedio de las presiones, de la presión 1 más la presión 2, y lo que se supone, lo que se supuso en realidad, era que la operación se iba a realizar por aproximaciones sucesivas, es decir, de que yo iba a suponer una presión promedio, y la iba a utilizar acá, ¿sí? Esta presión promedio para calcular la densidad promedio del aire. Esto me lo salté. Y bueno, utilicé, digamos, una densidad promedio, calculé la densidad del aire, y esta densidad del aire fue la que yo reemplacé acá, ¿sí? Como la densidad promedio, digamos, el delta P que yo estoy utilizando, que yo estoy calculando, que supuse al principio de 0,05 por 10 a la 5 pascales, y el que obtuve finalmente es algo muy, muy parecido a lo que yo obtuve finalmente, entonces no es necesario, digamos, hacer un segundo intento. Pero no sé si se entendió, en realidad lo que se hace es calcular la densidad promedio porque estamos trabajando con gases, ¿no? La densidad promedio con una presión promedio. Como el valor de presión fue lo suficientemente parecido a lo que yo supuse, entonces puedo decir que el delta P es correcto, ¿sí?
Si acá me hubiese dado un delta P muy lejos a lo que yo propuse en un principio, tendría que proponer acá este valor que me dio acá, colocarlo de nuevo, calcular la densidad de nuevo, porque acá voy a tener otro valor, calcular la densidad de vuelta, ingresar la densidad de vuelta acá adentro, calcular el delta P de nuevo, y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser, digamos, como una... bueno, acá está justamente, fíjense que el delta P propuesto, para el delta P propuesto, lo que yo hago es calcular una presión 2 con este delta P propuesto, saco una presión promedio, de esta presión promedio calculo una densidad promedio de los gases, con esa densidad promedio la reemplazo en Ergun, o sea, la reemplazo acá, y si la relación entre el delta P que yo obtuve por Ergun es parecido, un 5% de desviación con el propuesto, ahí termino mi cálculo iterativo. Si no, lo que yo tendría que hacer sería utilizar este delta P que me salió, que es muy diferente a este, si es que me hubiese salido, ¿no? Si me hubiese salido una cosa muy lejana, lo reemplazo acá, calculo un P2 nuevo, con ese P2 nuevo calculo una presión promedio nueva, con esa presión promedio calculo de vuelta una densidad promedio, esa densidad promedio la utilizo de vuelta dentro de Ergun y ahí calculo otro delta P. Y ahí de vuelta me fijo si este delta P que yo había propuesto anteriormente es parecido al delta P que me salió nuevamente. Y así sucesivamente hasta que haya un 5% de diferencia entre el delta P que me larga la ecuación de Ergun con la que yo propuse al final. Y bueno, ya que estamos, por último, existen los factores de forma, y esto es muy cortito, que bueno, que como dijimos anteriormente, hay muchas partículas que se pueden utilizar dentro de los lechos empacados que no son esferas, que tienen una forma irregular, entonces se utiliza un diámetro equivalente de la partícula, que el diámetro es como, se define como el diámetro de una esfera que tuviera el mismo volumen que esa partícula. Y se designa un factor de esfericidad de una partícula, que es la relación entre el área superficial de esa esfera, que tiene el mismo volumen que la partícula, y el área superficial real de la partícula. ¿Sí? El área superficial de la esfera dividido acá. El factor de esfericidad, acá está. Bueno, sería similar, digamos, a lo que hicimos anteriormente, cuando calculamos, bueno, por acá, cuando calculamos, bueno, las fracciones vacías y la esfericidad, digamos, la superficie específica de las partículas. Utilizamos las mismas ecuaciones, y este factor de esfericidad lo que tiene de sencillo es que a partir de este factor de esfericidad es más sencillo calcular el área, ¿sí? Porque nosotros tenemos el factor de esfericidad que viene ya en tabla, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el factor de forma para diferentes tipos de materiales que suelen ser utilizados como material de relleno. Y ahí terminamos esta partecita.